Todos los países del mundo están endeudados. Estados Unidos debe más de 38 billones de dólares. Japón ronda los 9 billones. En conjunto, el planeta carga con aproximadamente 315 billones en deuda, una cifra que triplica el tamaño de la economía global. Pero hay una paradoja que casi nadie se detiene a pensar y que debería inquietarte profundamente. Si todos deben dinero, ¿a quién se le debe realmente? La respuesta no es la que imaginas. Porque cuando sigues la cadena de acreedores, cuando analizas quién posee en verdad esa deuda, descubres algo inquietante. El mundo no le debe dinero a una entidad externa. El mundo se debe dinero a sí mismo. Y ese diseño no fue un accidente. Fue construido de forma deliberada por 4 hombres, 4 banqueros, a lo largo de 3 siglos distintos. Ellos crearon un sistema donde la deuda nunca se cancela, donde los gobiernos piden prestado de manera permanente, donde los intereses fluyen eternamente hacia arriba, y donde quienes diseñaron la trampa se benefician de cada pago, cada crisis y cada rescate. Esto no es una teoría conspirativa, es historia documentada. Las reuniones ocurrieron. Los contratos existen. Los mecanismos están a la vista en los registros públicos. Y cuando entiendes cómo se construyó este sistema, comprendes por qué esos 38 billones no representan un problema a resolver. Son la prueba de que el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Para entenderlo, tenemos que retroceder más de 3 siglos. Antes de 1694, los reyes y gobiernos pedían dinero prestado de una manera sencilla y directa. Acudían a comerciantes ricos o a nobles. Prometían devolver el dinero con intereses y si no podían pagar, simplemente incumplían. Los acreedores perdían su dinero, los reyes quedaban en ridículo y el ciclo se cerraba, la deuda era temporal. O se pagaba o se perdía. El sistema se limpiaba solo. Todo cambió con un hombre llamado William Paterson. Era un comerciante escocés, ambicioso y persistente, que había fracasado en varios intentos por enriquecerse. En 1691 tuvo una idea que terminaría transformando la economía mundial. Inglaterra estaba en guerra con Francia. El rey Guillermo III necesitaba dinero desesperadamente. El tesoro estaba vacío, los impuestos no alcanzaban y los prestamistas tradicionales ya no confiaban en la corona porque Inglaterra había incumplido deudas en el pasado. Paterson se presentó con una propuesta radical. Organizaría a un grupo de comerciantes ricos para prestar al gobierno 1,2 millones de libras, una suma gigantesca para la época, equivalente a cientos de millones actuales. Pero la innovación no estaba en el monto, estaba en la condición. Ese préstamo nunca sería devuelto. En lugar de devolver el capital, el gobierno pagaría intereses de forma perpetua, un 8% anual, garantizados por el Parlamento. Para administrar este acuerdo, Paterson propuso crear una nueva institución, el Banco de Inglaterra. El funcionamiento era simple pero revolucionario. Los comerciantes entregaban su oro al banco, el banco prestaba ese oro al gobierno, el gobierno pagaba intereses todos los años mediante impuestos, y el banco distribuía esos intereses a los prestamistas originales. El capital nunca se devolvía, la deuda se volvía permanente. ¿Por qué alguien aceptaría algo así? Porque esos intereses estaban respaldados por el poder de recaudación del Estado. Mientras Inglaterra existiera y pudiera cobrar impuestos, el flujo de dinero estaba asegurado. Además, los prestamistas recibían billetes del banco a cambio de su oro, billetes que podían venderse o intercambiarse libremente. No solo eran dinero que generaba intereses. En 1694, el Parlamento aprobó el plan. Nació el Banco de Inglaterra. El gobierno obtuvo financiamiento para la guerra. Y por primera vez en la historia, la deuda nacional dejó de ser un problema temporal para convertirse en una característica estructural del sistema. No algo que se debía resolver, sino algo que debía mantenerse. Lo verdaderamente brillante para los banqueros era esto. El gobierno pagaba intereses para siempre. Sobre 1.200.000, el 8% anual significaba un flujo constante y eterno. Los prestamistas habían comprado una renta perpetua garantizada por los ciudadanos, y si querían recuperar liquidez, simplemente vendían los bonos a otro inversor. La deuda cambiaba de manos, pero jamás desaparecía. Ese fue el molde. El gobierno pide prestado, no devuelve el capital, paga intereses eternamente, y la deuda misma se convierte en dinero. Es un diseño perfecto si eres banquero, y una carga perpetua si eres contribuyente. En menos de 50 años, el modelo creado en Inglaterra se propagó por toda Europa. Francia adoptó estructuras similares. Los Países Bajos formalizaron la emisión de deuda estatal. Y cuando Estados Unidos logró su independencia, copió el esquema casi palabra por palabra.
Alexander Hamilton diseñó el sistema financiero estadounidense tomando como referencia directa al Banco de Inglaterra. Deuda permanente, intereses pagados con impuestos y bonos negociables como si fueran dinero. El patrón ya estaba claro. William Paterson murió en 1719 sin hacerse particularmente rico, pero el sistema que diseñó siguió creciendo durante siglos. La deuda británica nunca se pagó. Se refinanció, se amplió y se trasladó de generación en generación, pero jamás se eliminó. La trampa quedó activada y ningún gobierno volvió atrás. A comienzos del siglo XIX apareció el segundo arquitecto. Nathan Rothschild no inventó la deuda soberana, la industrializó. La familia Rothschild comenzó como cambistas en Frankfurt, pero para 1800 ya había establecido casas bancarias en 5 capitales clave de Europa: Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Ese entramado les permitía mover dinero e información más rápido que cualquier gobierno. Durante las guerras napoleónicas, Nathan Rothschild se convirtió en el principal financiador del Reino Unido. Pero su verdadera innovación no fue prestar dinero, sino cómo lo hizo. En lugar de otorgar préstamos directos al gobierno, compraba bonos estatales con descuento y luego los revendía a inversores con una ganancia. Así nació el mercado secundario de deuda soberana. El gobierno recibía el dinero de inmediato. Rothschild cobraba el margen y los inversores obtenían un activo negociable que generaba intereses. Pero el cambio profundo fue otro. La deuda dejó de estar concentrada en un solo acreedor. Pasó a circular entre bancos, fondos, aseguradoras y particulares de distintos países. Hay un episodio que consolidó su poder. En 1815, tras la batalla de Waterloo, Rothschild recibió la noticia de la derrota de Napoleón antes que nadie en Londres. Utilizó esa ventaja informativa para vender bonos británicos, provocando pánico en el mercado. Los precios colapsaron. Cuando todos vendían, él compró masivamente. Al día siguiente, cuando la victoria británica se hizo pública, los bonos se dispararon. Rothschild amasó una fortuna controlando el flujo de información y el mercado. Ese fue el nuevo modelo. Controlar la información, controlar la emisión y controlar la distribución. A partir de ese momento, si un gobierno quería endeudarse, tenía que pasar por redes financieras privadas que dominaban a los inversores. Y aquí está el punto clave. Antes, un rey podía negarse a pagar y el daño era limitado. Con Rothschild, la deuda estaba tan interconectada que un default ya no afectaba a un solo prestamista. Amenazaba a todo el sistema financiero internacional. La deuda se volvió políticamente impagable, no porque fuera moral, sino porque su colapso arrastraría a bancos, fondos y gobiernos enteros. Los estados quedaron atrapados. Tenían que seguir pagando intereses y seguir endeudándose para evitar el derrumbe. La deuda ya no era solo permanente, se había vuelto inescapable. Para mediados del siglo XIX, la familia Rothschild era más rica que cualquier monarquía europea. No construían fábricas, no producían bienes. Su riqueza provenía casi exclusivamente de intereses cobrados a gobiernos. El diseño de Paterson había encontrado su forma global. A comienzos del siglo XX apareció el tercer arquitecto. Estados Unidos era una potencia en ascenso, pero su sistema financiero era caótico. No existía un banco central. El dinero estaba ligado al oro y los bancos operaban de manera fragmentada. En 1907, una crisis financiera paralizó al país. Bancos quebraban, el mercado colapsaba y nadie sabía qué hacer. Un solo hombre evitó el desastre: J.P. Morgan. Reunió a los principales banqueros de Nueva York, los encerró literalmente en su biblioteca y los obligó a aportar su propio dinero para rescatar al sistema. Funcionó. Pero Morgan entendió algo crucial. No podía dependerse de una sola persona para salvar la economía cada vez que hubiera una crisis. La solución era clara para él y su círculo. Estados Unidos necesitaba un banco central. El problema era político. Los estadounidenses odiaban los bancos centrales. Ya habían cerrado 2 en el pasado, así que lo disfrazaron. En 1910, un pequeño grupo de banqueros y políticos se reunió en secreto en una isla privada. Durante 9 días diseñaron lo que luego sería el sistema de la Reserva Federal. El plan fue una obra maestra de ingeniería política. No se llamaría Banco Central, sería un sistema. No sería uno solo, serían 12 bancos regionales. No estaría controlado por Wall Street, tendría supervisión gubernamental. Pero en la práctica, los bancos privados poseerían las reservas regionales, elegirían a sus directivos y controlarían el mecanismo clave, la creación de dinero y la compra de deuda pública. Cuando la ley se aprobó en 1913, casi nadie en el Congreso entendió lo que estaba votando.
Desde ese momento, el gobierno estadounidense ya no dependía de ahorros reales para endeudarse. Podía emitir bonos y el Banco Central podía crear dinero de la nada para comprarlos. La deuda dejó de tener límites prácticos. El sistema se volvió infinito. Para la década de 1970, el sistema diseñado por Patterson, perfeccionado por Rothschild y expandido por Morgan ya dominaba el mundo. Todas las economías desarrolladas funcionaban sobre deuda permanente. Los gobiernos pedían prestado, refinanciaban, pagaban intereses y jamás eliminaban el principal. Pero aún quedaba un problema. ¿Qué hacer cuando un país simplemente no podía pagar? Ahí aparece el cuarto arquitecto. Paul Volcker asumió como presidente de la Reserva Federal en 1979, en un momento crítico. La inflación en Estados Unidos superaba el 10%. La confianza en el dólar se estaba erosionando. Los países extranjeros empezaban a dudar del sistema. Volcker decidió actuar con una medida extrema. Subió las tasas de interés hasta casi el 20%. Fue la tasa más alta de la historia moderna. La inflación se desplomó, pero el impacto colateral fue devastador. Durante los años 70, muchos países en desarrollo habían tomado préstamos en dólares a tasas bajas. México, Brasil, Argentina, gran parte de América Latina y África estaban cargados de deuda externa. Cuando las tasas se dispararon, el costo de los intereses se volvió impagable. En 1982, México anunció que no podía cumplir con sus pagos. Eso debió haber provocado defaults masivos y quiebras bancarias en Estados Unidos. Pero Volcker no permitió que el sistema se limpiara. En lugar de aceptar pérdidas, diseñó una solución distinta. El Fondo Monetario Internacional entraría en escena. El FMI prestaría dinero a los países en crisis para que pudieran seguir pagando intereses a los bancos, no para reducir la deuda, no para cancelarla, solo para mantener los pagos. Estos préstamos venían con condiciones: recortes de gasto público, privatización de empresas estatales, apertura forzada de mercados, devaluaciones, pérdida de soberanía económica. Todo a cambio de seguir atrapados en la deuda. Esta fue la innovación de Volcker. Cuando la deuda se vuelve impagable, no se perdona, se reestructura, se hace eterna. Desde entonces, el patrón se repite. América Latina en los 80, Asia en los 90, Grecia en 2010, Argentina una y otra vez, Sri Lanka en 2022. Siempre el mismo guión. Préstamos para pagar intereses, ajuste interno, el capital financiero cobra, la deuda nunca desaparece. Ahora junta las 4 piezas. Patterson creó la deuda permanente, Rothschild la volvió global e interconectada. Morgan la hizo infinita al permitir que los bancos centrales creen dinero para comprar deuda. Volcker la hizo inescapable al eliminar la posibilidad real de default. El resultado es el mundo actual. Hoy existen más de 315 billones de dólares en deuda global, 3 veces el tamaño de la economía mundial. Esa deuda jamás será pagada. No puede serlo. Si se pagara, el dinero desaparecería del sistema, porque el dinero nace cuando se crea deuda. Eliminar la deuda sería destruir la base monetaria, deflación total, colapso económico. Por eso los gobiernos no pagan, refinancian, ruedan la deuda, pagan intereses. Y esos intereses fluyen cada año hacia las instituciones que controlan los bonos, fondos, bancos, gestoras de activos. No es un error, es el diseño. En Estados Unidos el gobierno paga cerca de $1 billón anuales solo en intereses. Ese dinero sale de impuestos, va a manos de quienes poseen los bonos. Es una transferencia constante de riqueza del trabajo al capital, invisible para la mayoría, porque no se llama impuesto, se llama servicio de deuda. Y aquí está la verdad final. Los 4 arquitectos nunca se sentaron juntos. Vivieron en siglos distintos, pero cada uno resolvió un problema del sistema financiero de una forma que beneficiaba a los acreedores, y cada solución reforzó la anterior, hasta crear una estructura donde la deuda no es un problema a resolver, sino el corazón del sistema. Por eso los 38 billones no preocupan a quienes entienden el juego. Cada dólar de deuda es un activo para alguien más. Genera intereses, sirve como colateral, alimenta el circuito. Mientras la confianza exista, el sistema continúa. La verdadera pregunta no es cuándo se pagará la deuda, es quién la controla, porque quien controla la deuda controla los gobiernos, y quien controla los gobiernos controla el futuro. Si esto cambió la forma en que ves la deuda pública, entonces empezás a entender cómo funciona realmente el poder. No te enseñan esto en la escuela, te dicen que la deuda es un problema, pero los arquitectos sabían la verdad desde el principio. La deuda no es un error, es la base, y el interés es el alquiler que todos pagamos por vivir dentro del sistema.